yo sabía que tú estabas acá en León. No sabía que íbamos a tener la fortuna de poderte encontrar y tener Qué aquí casualidad. ahora No por son la mañana. casualidades, ¿eh? Hay Sí, yo tampoco olfato. creo que sean casualidades. Que yo estoy peleando mucho por eso. Tengo una línea más, menos ortodoxa sobre un tipo de escuela, no solo el psicoanálisis, sino cómo el psicoanálisis se puede articular con todas las ciencias sociales y cómo podemos rescatar algo que me parece que sea un desastre, donde el psicoanálisis se lo ha reducido a un consultorio, un diván, y ya ni siquiera una persona completa, sino un síntoma, y eso me parece que sea un desastre. Entonces, imagínate que podamos platicar contigo como parte de esa historia del psicoanálisis de grupo en México, pues me parece que sea fundamental. Claro. Bueno, te felicito por ser un joven tan ambicioso y tener un proyecto tan abarcador, ¿no? Abarcativo. Pero los felicito a los dos. En realidad, es difícil decir las cosas empezaron de tal manera, ¿no? Sí, sí. Porque siempre es mentira, siempre es mentira. O sea, las cosas son el fruto de un devenir y la fotografía instantánea que uno saca es eso, una fotografía instantánea de un proceso que tiene avatares distintos, ¿no? Avatares, ¿qué quiere decir? Fenómenos que lo determinan, pero también quiere decir algo así como los animales mágicos que crean las imaginaciones, digamos, que los niños tienen, y las sirenas tienen éxito por eso, y los centauros también. A veces las cosas empiezan de una manera y tienen rumbos inesperados, ¿no? Entonces, creo que el padre del psicoanálisis, que debe haber sido Freud, alguien dijo, y lo escuché hace poco, que Freud le puso orden con lo inconsciente y el inconsciente como una entidad al pensamiento de toda la filosofía griega. Y no está mal, así es. Entonces, humildemente, yo lo que puedo contarles es las cosas en las que yo participé para alcanzar hoy una supuesta realidad que tiene una historia que se puede contar, pero cualquier otro que lo hubiera visto podría contar otras cosas, sí, con razones parecidas. La escuela que yo organicé aquí en León empieza, quién sabe en qué lugar, no sé bien, pero acá tomó forma de institución, lo que fue algo que marcó mi vida como función que hace a la identidad mía, que tiene que ver con aprender y con enseñar. Yo nací al saber oficial en una escuela de estudios de magisterio, ¿no? Donde hice lo que sería la secundaria y la prepa aquí en México, y es la Escuela Normal de Profesores de Buenos Aires, y Mariano Acosta se llama. Y ahí me educaron cierta curiosidad, y le pude quitar ahí en esa formación las obscenidades con las que se castiga la curiosidad para renunciar a saber las verdades. Entonces,
lo que creo que todavía no he perfeccionado es el chisme, pero les juro que me gusta. Pero entonces, yo me gradué de maestro en el año 61, de maestro de primaria y después hice para ser maestro de secundaria. A México llegué el 3 de junio de 1975 y la última clase que había dado en la Facultad de Medicina, porque era maestro de psicología médica en esa época. Cuando llegué, un amigo mexicano, argentino, Argenmex les llamamos, de esas monstruosidades, de esas alquimias raras, ¿no?, que somos, ¿no?, porque nos vamos transformando. Y me dice, mira, no vas a tener pacientes al principio, pero ¿por qué no me ayudas a dar un seminario sobre psicopatología? Que a vos te gusta eso. Sí, bueno, dale, vamos. Quiero decir que está atravesada mi vida por esto de enseñar y aprender, y esta escuela que se llama LEGRAC, la Escuela Grupal Asociación Civil, tuvo un desarrollo realmente muy, muy lindo a partir de la seriedad con la que los que son los alumnos que arrancaron este invento le pusieron el ánimo de desarrollar algo más allá de las libertades que tiene un seminario y hacer una currícula que le diera categoría de maestría, y que ellos tenían interés en tenerlo, y que tuviera reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación. Esto fue creciendo, le pedí ayuda a mis amigos psicoanalistas de grupos de la Ciudad de México, todos paridos por AMPAC, que es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupos, y entonces los seminarios se hicieron, digamos, con cierta libertad de cátedra que no se consigue fácilmente. Pues, ¿y cómo encaro esto? ¿Qué es lo que estás buscando? Lo que te parezca, el tema es dilo lo que quieras, y la bibliografía la que quieras. Era un festival, era eso. Y entonces desde el 92 contribuiste aquí en León a formar especialistas en el trabajo grupal. Sí. ¿Hacia dónde ha derivado ese trabajo de estos especialistas que se formaron en tu escuela? ¿Qué hacen ellos? Bien, muchos trabajan en las entidades oficiales de la Secretaría de Salud, ¿no? Desde el Hospital Psiquiátrico San Pedro, varias de las gentes que trabajan con psicosis crónicas, lo que queda después de las adicciones, que es alguien que no tiene ya más la adicción porque no tiene casi cerebro, hasta trabajos en las comunidades para hacer prevención de este deterioro de las adicciones. Y entonces gente muy capaz y con un altísimo compromiso social. ¿Qué importancia ves tú ahora del psicoanálisis y lo grupal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué importancia o relevancia crees que tenga en esta realidad que estamos viviendo ahora? Sí, es una importante pregunta. Pienso que el futuro es incierto, ¿no? Que el futuro es incierto porque es incierto el futuro de la perspectiva psicoanalítica testaruda, que en el sentido de prejuicios. El psicoanálisis, en su lenta muerte como saber del inconsciente y sus consecuencias, está cada vez más prisionero de sus compromisos arquetípicos y
no estoy citando a Jung, sino Sí. a una manera prejuiciosa de ver las cosas, que si acaso habría que leer a Jung también, porque no tiene mucho que ver con los prejuicios y tiene que ver con instancias poco sondeadas en el psicoanálisis oficial, ¿no? Pero también en la mesa les decía que, mientras esperábamos esto, que el psicoanálisis ha sido muy mezquino en cuanto a la cantidad de desarrollos mutantes que ha tenido, y que todo lo que fuera distinto es vivido como una amenaza y no como una perspectiva que se debiera indagar en los alcances y limitaciones que ésta tenga, y hacer del inconsciente una entidad para saber de él y no para negarse a saber más que las 4 cosas que se estudian como un rezo. Entonces, eso va marcando de algún modo un destino de empobrecimiento y de miseria, ¿no? De miseria, de burocratización, de un pseudo saber que no invita a seguir curioseando, sino en el peor de los casos, si crece para ser un ejercicio del chisme y de qué tal van las economías del poder dentro de cada una de las instituciones que lo representan, ¿no? Entonces, psicoanálisis y grupos, digamos que es la primera herejía, quizás sea los grupos para el psicoanálisis oficial, porque invita a hacer del inconsciente un jardín que produzca flores desconocidas y que se puedan tratar de entenderlas y saber de ellas y reconocer su origen en eso que es tan rico, que es el inconsciente, ¿no? Entonces, de la herejía que es el inconsciente como una entidad grupal y todos los desarrollos que le dieron una validez a ese pensamiento, en este momento creo que hay quizás sea un largo impas o una agonía que yo no alcanzaré a ver el velorio de esto, porque tengo mis días contados, y la ciencia del psicoanálisis creo que tiene como recibir alguna respiración artificial y alguna cosa que alguien lo venga a salvar, ¿no? Como una intervención de emergencia. Sí. Sí, es justo, ¿no, Rogelio, la preocupación o la intención de hablar sobre esto de los grupos, con esta agradable coincidencia que tenemos de encontrarnos hoy contigo, es precisamente porque de alguna manera hemos visto que esto de lo grupal está siendo muy relegado, ¿no? Si tú hablas de esta muerte anticipada del psicoanálisis oficial, ¿no? Esta otra parte de los grupos que parece negada, nos preocupa, porque hemos platicado cómo se ha ido desdibujando. Incluso tuvimos oportunidad de estar hace poco en Argentina, bueno, hace poco, considerando que uno no puede ir todos los días para allá, y preguntábamos qué había pasado en Argentina con el trabajo grupal, porque veíamos un predominio del trabajo privado, individual, y lo grupal lo veíamos así como desconocido. Eso en Argentina. En México, bueno, estaríamos diciendo que prácticamente esta línea, al menos en lo que percibimos nosotros en la ciudad, en las escuelas, estaría como inexistente. Y allá también está como dando muestras de que no es fácil armar una perspectiva grupal para la atención de la salud. Sin embargo, en los hospitales hay grupos
y se trabaja mucho en la problemática psicosomática en las salas de distintas especialidades y tiene su vigencia. No es con el trabajo febril de los años 60, 70, que son los que yo conocía ya en las épocas en las que trabajé, pero yo no podría decir mucho de cuánto se está trabajando en las comunidades. Aquí en México sí se hace. En León hay una parte de la Secretaría de Salud que apoya el trabajo preventivo, sobre todo en las distintas líneas que tienen que ver con la violencia familiar, las adicciones y distintas patologías de consecuencia de vivir. Pero creo que algo tendrá que pasar para que los grupos se asuman como la única auténtica posibilidad de tener una injerencia en pro de la salud mental, que no es la terapia individual, una práctica privada y que lamentablemente no es para todos. Hay una parte como formal, digamos, de la institución en términos de su constitución jurídica y legal, de la escuela en esos términos, pero creo que también la escuela va un poco más allá de los muros y de los documentos, sino la postura, la fuerza, la vitalidad, el deseo que alguien coloca, porque pues nosotros trabajamos en eso también y a veces decimos la institución no nos da, la institución la tenemos que sostener porque es más allá que solamente un edificio o unos muebles que dicen allá hay una institución, sino es más bien hay que sostener un deseo y hay que promoverlo. Entonces pienso que la historia que tú tienes con México, en la aportación que haces así en el vínculo, el lazo con Argentina, de sostener una lectura de psicoanálisis de grupo en aras de esto. Sabemos que no todos tienen el privilegio o el derecho, debería decir, yo reclamo eso, que sea un derecho, que todos tengan la posibilidad de un análisis, pero podríamos buscar otras formas. Entonces, esta parte me parece que sea muy importante. Es decir, tú eres una persona que ha trabajado muchos años, por lo que nos estás diciendo. Entonces, mencionabas algo que está vinculado con eso. Nos conocimos porque supervisaste un equipo de trabajo de una comunidad terapéutica y lo definiste correctamente, ¿no? Estábamos ahí pensando cosas terribles dentro de una institución de lo imposible. El concepto me gustó muchísimo, y justo eso, ahí se coloca y se sostiene una lectura de un psicoanálisis diferente, donde algo se podría hacer. ¿Quién sabe qué? Y gracias por... Yo decía que había una cierta organización de la memoria o de lo negativo de la memoria, que es el olvido, ¿no? Al servicio, quién sabe de qué comodidad. Y sí, creo que hay una perspectiva de posibilidades muy limitadas y entonces a donde me conduce a mí en esta no sé, difícil y agradable plática con ustedes, que el futuro de todo esto creo que debiera estar en el desarrollo metodológico de amplios recursos para la prevención, más que para reparar lo irreparable, ¿no? O sea, en esas cosas de imposible, la institución en la que nos conocimos estaba muy al borde
de lo que sí se puede más o menos parchar y más o menos hacer como una rehabilitación costosa. Recuerdo dos gentes que tenían perspectivas teóricas muy interesantes, italianos y una francesa que trabajaba con ellos, ¿no? A mí me gustaba muchísimo la perspectiva de ellos, pero me parece que había como un salto mortal entre una excelente postura teórica y su puesta en práctica en las originalidades sociales de cada uno de los lugares donde se intentaba, ¿no? Puede ser que uno se llamaba Merlo. Roberto Merlo. Efrem Milanese y Brigitte Laferte. Mira vos, pasaron unos años de eso, ¿no? Sí. Una de las cosas que a mí me parece interesante de esta experiencia que compartimos es que había un énfasis en la posibilidad multiplicadora de un eje de preventivo en los abordajes de familias y pequeños grupos, núcleos de desarrollo de inquietudes barriales, locales, etcétera, y que la competencia con la oferta del desarrollo imaginario de la felicidad a través de las drogas era una lucha muy desigual, porque ellos de verdad decían un buen negocio con un cacho de piedra en la cabeza y que duraba poco, pero era una experiencia y el trabajo debía tener una garantía de sistematizarlo para que las escuelas primarias y las escuelas y todo tuvieran un abordaje de esta oferta como francamente maligna, y no como no vayas a fumar marihuana con tus amigos que terminan como loquitos, se ríen de cualquier cosa y no hay ninguna solvencia en la posibilidad de sostener una intención preventiva, y solamente unos buenos manejos técnicos y teóricos con los grupos podrían otorgar algo que sirviera, ¿no? De hecho, sí, yo pienso, siempre lo digo así, ellos son mis formadores, estuve muchos años con ellos. Antes del modelo donde tú te incorporaste como el supervisor del equipo, y al final yo voy a hacer la anécdota de cómo fue que te contactamos. Soy alumno de ellos, me considero formado por ellos fundamentalmente, el tipo de experiencia que tuvieron. Yo creo que fue una excelente propuesta, que justo por eso te lo pregunto, porque desde mi perspectiva no lograron cuajar la escuela. Ellos querían hacer una escuela de un tratamiento comunitario que diera una perspectiva y una mirada diferente de no solo el psicoanálisis, porque sí la va a hacer a psicoanálisis, pero una lectura un poco más amplia y compleja. Bueno, entonces de ahí surge lo que después yo construí como mi lectura y mi propuesta, que le llamo un modelo de barrios terapéuticos, que es una propuesta de clínica comunitaria, porque de hecho prácticamente en la supervisión que tú hiciste del equipo, uno de los conflictos que se narró fue eso, cómo nace la propuesta de barrios terapéuticos. Lo voy a decir porque luego le voy a pasar la batuta a la doctora Lilia, que empieza a hacer con su escuela de Ludens, y que ella nos platique. Justo este es el enlace con el psicoanálisis.
Una de las cosas que supervisamos contigo fue cuando a mí Conaculta me aprueba un proyecto de investigación donde puse la propuesta de una investigación sobre barrios terapéuticos, así se llamó. Y ahí en el equipo alguna cosa que discutimos fue justo eso, porque el equipo pensaba de por qué la institución donde trabajábamos a mí me apoyaba para que yo tuviera ese premio en Conaculta. Entonces no captaron bien de qué se trataba, yo metí una propuesta independientemente de la institución donde trabajaba, pero eso creó pues los efectos grupales que es normal que se produzcan, ¿no? Bueno, nace ahí Barrios Terapéuticos. Es un poco dar continuidad a la propuesta lo llamo yo ahora una clínica comunitaria, por paradójico que eso pudiera parecer. Y de ahí surge la idea también de la doctora. ¿Cuántos años, Lilia? Ludens. Tendrá 5 años. 5 años, porque Lilia sí está muy interesada en dar continuidad a esto que nosotros lo consideramos, no sé cómo llamarlo porque no quiero ser ofensivo públicamente, porque no es mi propósito, pero sí veo que el psicoanálisis a veces es pisoteado por las personas que creen que lo sostienen. Justo por esto, porque se reduce el psicoanálisis a una cuestión burocrática, a una cuestión de repetir solamente eslogans, y entonces se traiciona el corazón mismo del psicoanálisis, que lo defines muy bien, es decir, interrogarse sobre lo que uno no sabe, no repetir lo que uno cree que sabe, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante. Entonces, ahí es donde creo que tu escuela, digamos, más allá de los papeles y los edificios donde se pueda dar, es el deseo de sostener una lectura y una propuesta. Eso es lo que creo que es importante, ¿no? Y te comento, bueno, porque está vinculado. Presumo, porque así lo hago, ahorita que mencionaste a los argentinos que te recibieron acá, con uno de ellos yo escuché una conferencia en la universidad. Yo era un crítico entonces del psicoanálisis, no quería saber nada, y cuando lo escuché a él hablar sobre psicoanálisis de grupo, yo dije, eso es otra cosa. Entonces es una lectura distinta, ¿no? Entonces, después de muchos años estar aquí platicando contigo sobre psicoanálisis de grupo, imaginarás el tesoro que es. Bueno, y como parte de mi formación en entender lo que es el psicoanálisis de grupo, siempre presumo que estuve supervisado en aquel equipo contigo, con Walter después, y mis desencuentros con Silvia Radosh, por ahí, desencuentros afables, no de otra naturaleza, ¿no? Porque le reconocemos lo que ella también representa en México. Pero eso es lo que para mí significa el psicoanálisis de grupo y esta idea de sostenerlo, porque la idea es cómo ahora lo ampliamos. Se trataría un poco de eso, es decir, no dejarlo morir. Hace un mes estuvimos en una visita que hizo Rudinesco por acá y a mí me gustó mucho una frase que dijo, a lo mejor ustedes en Latinoamérica, en México, tendrían mayor posibilidad de intentar revolucionar el psicoanálisis y devolverle el lugar que ha tenido en otros momentos. Y a mí me gustó esa frase. Y dije, bueno, si se trata de revolucionar, eso sí me gusta.